Muy bien, mi gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Es un jueves más de Espiral de Liz y el día de hoy les voy a hablar de libros para crecer el alma. Y bueno, aunque ya hemos hablado de este libro que es el básico de los registros akáshicos y de las regresiones, se los quise mostrar nuevamente. ¿Por qué? Porque mucha gente me los está confundiendo. Posteé en mi Instagram. Y lo que sucedió fue que me dijeron no, es buenísimo ese libro. Y yo, es que este es el nuevo, quiero hablar de este, que se llama Muchos cuerpos, una misma alma, que es el que sigue de Muchas vidas, muchos maestros. Entonces, vamos a hacer un análisis entre uno y otro porque creo que vale muchísimo la pena ambos. Y además, trae información sobre esta nueva era que estamos viviendo, sobre estos nuevos tiempos, y voy a conectar con un video que vamos a poner la próxima semana sobre el despertar masivo en las nuevas generaciones, así que no te pierdas esta serie de videos. Este es de libros, el siguiente vamos a hablar del despertar masivo, así que quédate conmigo. Y bueno, vamos a hablar primero un poquito, ya se los había mostrado en otro video que se llama Libros para crecer el alma, no me acuerdo si fue parte 1 o parte 2, pero pues ahí cuando veas la portadilla, seguro por ahí anda. Este libro es la primera obra de Brian Weiss, en donde Brian Weiss realmente se pone en contra de su propia carrera, lo cual nos pasa a muchos de nosotros, y él es un psicoterapeuta, es un psicólogo, es una persona de ciencia, pero una vez que empieza a hipnotizar a la gente con una técnica que él aprende, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues empieza a pasar que una de sus pacientes, que es con la que empieza todo este proceso, le dice que vaya a la primera vez en la que esta persona sufrió algún tipo de trauma, y él, esperando que fuera una cosa de su infancia, resulta que esta persona, Catherine, es el personaje o el nombre que le pone él. Esta persona se va a una vida pasada, y entonces le empieza a explicar como una época distinta y una vida pasada y no sé qué, y entonces se da cuenta que la raíz de muchos males no son de esta vida, no son traumas infantiles o no son traumas que están en este cuerpo, sino que están en nuestro registro akáshico, ¿ok? Entonces, bueno, él empieza a descubrir que empieza a solicitar la primera vez cuando te pasa este trauma. ¿Y qué es lo que sucede? Que se van a una vida anterior, y entonces, bueno, empieza a sanar muchas cosas, que es básicamente lo que hacemos con los registros akáshicos, ir a esa primera vez en la que se ocasionó cierto trauma e identificar el patrón subconsciente que nosotros estamos generando día a día. ¿Para qué? Pues para cambiar el curso de nuestras decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ese es este libro, que es el primero, creo que tiene más de 20, 30 años, no debe tener más de 30 años, del 88 es este libro. Y bueno, a mí me tocó estudiar con Brian Weiss en algún momento, cuando yo tenía como por ahí de 20 años, iba en la universidad, y yo no entendía nada de esto, pero pasaron muchas cosas interesantes en ese taller que vino a México. Mi mamá me llevó así, casi de, vamos a este taller, ándale, te lo invito. Y yo, bueno, vamos a ver qué es. Y dentro de ese taller pues se abrieron cosas, pero sinceramente pues no les hice mucho caso, como suele suceder en estos casos. Luego, ¿cuál es la diferencia con este libro, que es el nuevo de Brian Weiss? Tiene creo que 1 o 2 años que lo liberó, debe de ser 2022, ¿no? No, 2021 fue la primera edición, o sea, tiene apenas 3 años. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y me encanta porque es algo que también me ha estado pasando en las sesiones, son progresiones. Este es regresiones y este es progresiones. ¿Qué significa? Que él encontró ya una terapia en donde la gente se va hacia el futuro. Sí, así como lo oyes. Y ya sé que yo por todas partes digo que yo no leo el futuro y que a mí no me gusta programarles cosas, pero me encantó la forma en que lo usa. Y pues obviamente voy a empezar a practicar. Ya saben que yo soy una persona que practica todo lo que aprende, y entonces tengo ahí mis experimentos, pero antes obviamente de ofrecerlo al público, pero ya empiezo a hacer algunas cosas.
Y me encanta la forma en la que aborda las cosas porque el futuro no es el futuro de esta vida, es súper importante. ¿Por qué? Porque si no le quitas el chiste de ser humano, y ya saben que a mí me encanta el ser humano y me encanta vivir en esta vida, y yo sé que muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos pasado cosas súper difíciles, pero al final cuando le encuentras el chiste a la vida todo tiene sentido. Entonces, en estas progresiones lo que él ve que coincide con muchos pacientes, y naturalmente al tener una mente científica y al tener una formación ya más médica, y en mi caso también científica, porque no les he contado, pero yo fui investigadora de nanopartículas y nanociencia durante casi 5 años. Entonces, una de las cosas que pasa en las investigaciones científicas de cualquier índole es que tú te haces como mensa. ¿Qué significa? Significa que lo que haces es que como que ignoras un poco las cosas y vas repitiendo la misma metodología solamente para saber qué pasa con diferentes personas. Entonces eso es lo que hace Brian Weiss en este libro, y por eso se llama Muchos cuerpos, una misma alma, porque está hablando de las reencarnaciones específicamente. Aquí mismo habla de los registros akáshicos. Entonces es una de las cosas. Mi recomendación es no leas uno sin el otro, o sea, si necesitas esta base para poder leer este. Yo no te recomiendo que te vayas directo a este y luego este, sino hazlo realmente como es, porque si no, no vas a entender muchas cosas a las cuales hace referencia este libro. Por lo tanto es sumamente importante. Digo, haz lo que quieras, pero al final es la recomendación, porque sí hay muchas cosas que explica de en este libro que tienen que ver con las regresiones terapéuticas. Entonces, una de las cosas que habla aquí es hacia dónde va la humanidad, y esa es la parte que más me gusta. Viene una época, y esto creo que todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabe, y todas las personas que nos dedicamos a esto, pero hasta que lo dijo él de una manera más científica y lo comprobó a través de muchas personas, viene una época de mucha oscuridad, y esto es algo que hemos estado viviendo desde el 2020 con el bicho. Viene una época de un despertar masivo, pero viene una época de mucha oscuridad, como tipo la época medieval y la Inquisición española. ¿Por qué? Porque dentro de este despertar masivo que está sucediendo, y por eso quiero que la próxima semana hablemos de eso, se están levantando muchas, ahora sí que cosas debajo de las piedras. Entonces lo que dice es, hay muchas almas que en este momento se están preparando, se encuentran ahorita haciendo servicio, y luego va a haber 300 años, no sabemos a partir de cuándo, pero va a haber unos 300 años de oscuridad, en donde muchas almas que están ahorita haciendo servicio no van a reencarnar en ese momento, porque va a haber una disminución masiva de la población, y luego viene un nuevo orden, realmente un nuevo orden mundial, pero no como se está planteando en la parte social y demás, sino como una regeneración de la tierra. Entonces a mí me hace total sentido, y bueno, luego dicen que soy media loca con mis teorías y con mis cosas, pero yo también estoy de acuerdo en que la tierra requiere un reset, ¿vale? Entonces vamos a dejar a Brian Weiss, y les quiero hablar de este libro de mi amiga Marta Carrillo. Me encantó. Yo fui a la presentación porque Marta me escribió, me invitó a ir a su presentación, y fuimos a México, y la verdad es que yo iba un poco así como que el nombre no me encantó, así de Placeres Ocultos, y parece como novela erótica tipo Grey, la cual no estoy en contra de, me gustó mucho esa serie de Grey, pero la verdad es que cuando lo leí me ultra encantó. Es un libro que me lo leí en 2 días. Mira que a mí me gusta mucho leer, pero a veces pues no tengo mucho tiempo para leer, y entonces me tardo un poco en leer ciertos libros y demás, pero no lo pude soltar. Es una lectura ultra fácil, pero lo que me encanta es cómo aborda la evolución de la sexualidad y de los derechos del cuerpo de la mujer. Y esto lo platica a través de 5 mujeres que van de alguna manera transfiriendo y van mejorando
el tema de las heridas de las 5 generaciones de las mujeres. Entonces, bueno, pues empieza con una mujer que en ese momento, pues naturalmente por como las reglas de la sociedad eran, la casan con una persona, esta persona pues obviamente no la trata bien y tienen hijos y todo, pero se encuentra frustrada y demás. Y la línea en común que tienen estas mujeres en este libro es que todas disfrutan su sexualidad, pero no con su pareja, hasta que llega Camila, ¿sí? Que es la última del linaje y bueno, cambia muchísimo la historia. ¿Por qué? Porque se hace consciente. ¿Y por qué lo puse en este video? Porque al final tiene también mucho que ver con el despertar masivo que estamos teniendo. Como mujeres, como sociedad, como juventud, digo, yo ya soy señora, pero sí observo mucho el despertar espiritual y el cambio generacional muy fuerte y sobre todo en el tema sexual. Y entonces este es como leer la historia de la mujer mexicana específicamente, de principio a fin, y entender de dónde vienen tantos traumas, tantas cargas, tantos problemas con nuestro linaje, y tener esa oportunidad de decir yo tengo el poder de hacer las cosas distintas, de decidir distinto de cómo decidió mi mamá, mi abuela y mi bisabuela y mi tatarabuela, ¿no? Entonces, súper recomendado. Y si eres alumna mía de certificación, este es un básico para crear historias, entonces este siempre se los pongo ahí. Y por último quiero hablarles de este libro de Osho que se llama Enamorado de la Vida. Yo como soy una enamorada de la vida porque Luna en Piscis, realmente es un libro que me está sorprendiendo. Todavía no lo termino, voy avanzando poco a poco, pero en realidad no me esperaba que fuera de reflexiones o un análisis de Osho sobre el libro de Friedrich Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra. Este libro de Así habló Zaratustra es un libro que lo malinterpreta Hitler y lo usa como base de Friedrich Nietzsche para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues como que es un libro del demonio, así habló Zaratustra. Yo me negaba a leer el libro, sinceramente, por historias familiares y demás, de unas ideas ahí medias locochonas, y sobre todo lo que está pasando ahora en el Medio Oriente. Entonces yo decía como de no, ni al caso, yo no voy a leer a Nietzsche porque Nietzsche casi tiene las mismas ideas que Hitler, pero aquí el análisis que hace Osho me encanta porque compara a Zaratustra con Buda, con Jesucristo y con otros iluminados, y hace la diferencia de que Zaratustra realmente disfrutaba de la vida y tenía un gozo interno y tenía una alegría interna, y que además se baja a un nivel humano en el cual se pone al servicio real del humano. Entonces a mí me hace muchísimo sentido porque nuevamente a mí me encantan los humanos y me gusta mucho ser humano, y entonces como que confluye muchísimo con mi forma de ver la vida. Y me había negado, y yo lo compré nada más por el título porque tiene unos globitos rojos y dice Enamorado de la Vida, y dije quiero leer a Osho. Entonces fue una gran sorpresa que me regaló la librería donde siempre ando, en donde realmente mi intención no era leer a Nietzsche, pero lo estoy leyendo a través de los ojos de Osho, con una objetividad distinta de la mala fama que puede tener o de la buena fama que pueda tener Friedrich Nietzsche, y que sea muy complicado. Y entonces tiene cosas muy interesantes como ciertos fragmentos en donde dice, cuando habla de que Zaratustra tuvo que bajar, por ejemplo, de la montaña en la cual se encontraba recluido y tenía que hablar con los demás, pero decía que tenía que volver a la humanidad y que tenía que volver a los hombres. Y entonces decía, mirad, estoy cansado de mi sabiduría, o sea, ya no quiero que la sabiduría sea solamente mía. Y dice, como la abeja que ha recogido demasiada miel, tengo necesidad de manos que se extiendan para recibir.
Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse en su locura. Y esto que dice que Zaratustra realmente disfrutaba de la vida y que no tenías que sufrir para ser un sabio, y esta forma de ver la vida me fascinó. He estado pasando por ciertos procesos medios distintos a lo mejor, en donde estoy integrando mucho mi sombra desde el viaje a Perú, en donde uno de los aprendizajes que tuve en ese viaje fue el que demasiada luz quema y no puedes tener solamente luz, y la montaña me lo mostró tan sencillo como ponerme en el sol y calentarme, y llega un punto en el cual realmente el sol me empieza a lastimar y la montaña me dice ahora métete a la sombra, y cuando me meto a la sombra es fresca y es deliciosa y es un descanso y es algo que me dio muchísimo descanso. Entonces yo sé que mucha gente siempre busca y ay, es que tienes mucha luz y la luz y realmente la sombra hace que descanses. Es la razón también porque dejé de hacer lives por unos meses en los que he estado un poco revolcándome en mi sombra. Esta semana hice constelación a mi padre, o sea, constelé a mi padre y salieron cosas súper fuertes, súper interesantes, y una de las cosas que más me llevó es el tengo que ver mi sombra. Tengo que ver esa parte de mí que está en él, que es su sombra y que también yo la tengo y que no puedo negarla ni ignorarla ni estar con los ojos cerrados. Entonces simplemente es confluir un poco esa sombra que te hace crecer, esa sombra que te muestra esa parte de ti que es dura y que a lo mejor no te habías dado cuenta que existía hasta que llega un punto de quiebre, de presión súper fuerte y explotas y ya no puedes más y avientas hasta las copas y la parte de la luz que sale de eso. Entonces, bueno, simplemente en este momento es buscar el equilibrio. Entonces, bueno, pues ahí están las recomendaciones del libro. Espero que les ayuden, les gusten, que la comparación del mismo Brian Weiss entre las regresiones y las progresiones te sirvan para entender mucho más, sobre todo el desapego a las cosas materiales, a la vida, pues si me muero no te preocupes, vas a regresar, y si no regresas está bien también. Entonces creo que es un poco más liberador con respecto a la muerte. Entonces bueno, pues ahí se los dejo, espero que les hayan gustado. Platíquenme en los comentarios qué libros han leído, cuáles les gustaría que leyera, hiciéramos un review de esto y nos vemos la próxima semana. Les mando amor, denle like a nuestras redes sociales y nos vemos en un jueves más de Espiral de Liz.